El cielo se desgarra. No es lluvia, es un diluvio que transforma el campo de batalla en un mar de lodo espeso y hambriento. Un soldado suavo, con el uniforme que deslumbró a las cortes de Europa, ahora manchado de tierra mexicana, se arrastra hacia arriba con el barro cegándolo. El aire no vibra con el sonido familiar y ordenado de los fusiles de su regimiento, sino con un estruendo gutural, un grito de guerra que parece brotar de la tierra misma. A su alrededor, la élite del ejército francés, los veteranos invictos de Crimea y Solferino, no combaten, huyen. Y no huyen de soldados, sino de fantasmas con sombreros de paja y machetes que destellan como relámpagos bajo el cielo plomizo. La lógica de la guerra, la que él había aprendido, se ha hecho añicos. Esto no era una batalla, era un trámite, una marcha triunfal hacia la capital. Pero la mirada del hombre que corre hacia él, un campesino con el rostro curtido por el sol y una determinación de acero, le grita una verdad aterradora. Todo lo que le habían dicho era una mentira. ¿Cómo llegó a suceder esto? ¿Cómo la maquinaria de guerra más sofisticada y temida del siglo XIX, los herederos directos de la gloria de Napoleón, terminó empantanada en el lodo, rota en espíritu y huyendo para salvar la vida? ¿De qué manera una fuerza descrita en los despachos de París como una turba desorganizada pudo desmantelar a los regimientos que habían puesto de rodillas a imperios? El soldado que cayó en Puebla, y con él todo el orgullo de una nación, no fue víctima de una bala o una bayoneta superior. Fue víctima de una idea, de una ceguera tan profunda que le impidió ver al enemigo que tenía enfrente. Para entender cómo la fuerza militar más poderosa del planeta se vio acorralada, cazada y humillada en un terreno que no conocía, por un pueblo que subestimó, debemos retroceder. La respuesta a esta catástrofe no comienza con un disparo, sino con una palabra: arrogancia. Para comprender la magnitud de la caída, primero debemos dimensionar la altura desde la cual se precipitó el orgullo. El ejército francés que desembarcó en Veracruz no era simplemente una fuerza expedicionaria, era la manifestación andante del poder y el prestigio del Segundo Imperio francés. Cada pieza de su equipo, desde los botones de latón pulido hasta el acero estriado de sus cañones Lagitte, había sido diseñada y probada en los crisoles de las guerras europeas. Sus uniformes, especialmente los de los zuavos y los cazadores de África, no eran meras prendas, sino espectáculos de color y audacia, diseñados para intimidar al enemigo y proyectar una imagen de invencibilidad exótica. Eran, en todos los sentidos, un ejército de un primer mundo entrando en un territorio que, en su imaginario colectivo, apenas había salido de la leyenda. La misión, tal como se la presentaban a sus hombres, no era una de conquista, sino de restauración, un acto casi paternal de imponer el orden y la civilización europea en una nación que consideraban fracturada, caótica y desesperadamente necesitada de una mano firme. Esta confianza no nacía de la nada, era el fruto de una herencia militar ininterrumpida que se remontaba a la gloria de Napoleón Bonaparte. Los generales al mando, como Charles de Lorenzés, se veían a sí mismos no como simples comandantes, sino como los herederos directos de una tradición de victoria. Habían estudiado las tácticas de la Grande Armée y las habían perfeccionado en los campos de batalla de Crimea y el norte de Italia. Su doctrina fundamental era la del Elan, una filosofía que elevaba el asalto audaz y la carga a la bayoneta a la categoría de arte militar. Creían firmemente que ninguna línea enemiga, por bien defendida que estuviera, podía resistir el ímpetu psicológico y físico de una carga francesa bien ejecutada. Para ellos, la guerra no era solo una ciencia de ángulos y logística, sino un concurso de voluntades, y estaban convencidos de que su voluntad, forjada en la historia y la superioridad cultural, era, por definición, inquebrantable. Esta fe en su propio espíritu era tan absoluta que se convirtió en un velo, impidiéndoles ver cualquier otra forma de fuerza. La personificación de esta ceguera era el propio general de Lorenzés. Sus despachos y cartas a París, leídos hoy, parecen extractos de una obra de ficción trágica. En ellos, el desdén por su adversario es tan palpable que roza lo caricaturesco.
Se refería a los soldados mexicanos no como un ejército, sino como una turba desorganizada, y a sus líderes como caudillos de opereta. En una de sus comunicaciones más famosas y fatídicas al ministro de Guerra, su confianza se desbordó en una frase que quedaría grabada en la historia como el epítome de la arrogancia imperial. Somos tan superiores a los mexicanos en organización, disciplina, raza, moral y refinamiento de sensibilidades, que le ruego anuncie a Su Majestad Imperial, Napoleón III, que a partir de este momento y al mando de nuestros 6,000 soldados, ya soy dueño de México. No era la declaración de un estratega evaluando una campaña, era la de un conquistador que ya se veía a sí mismo recibiendo las llaves de la capital sin haber disparado un solo tiro significativo. En el interior de una hacienda requisada, convertida en cuartel general temporal, el Consejo de Guerra se desarrollaba con la atmósfera de un club de caballeros discutiendo los detalles de una cacería. Los mapas de la región, imprecisos y dibujados con más arte que ciencia, se extendían sobre una mesa de caoba. Los oficiales, con sus uniformes de gala y sus bigotes encerados, señalaban la ruta hacia Puebla con la displicencia de quien traza un viaje de placer. El plan era de una simplicidad aplastante: una marcha directa por el camino principal, un asalto frontal para tomar los fuertes que, según sus informes, defendían la ciudad, y desde allí una entrada triunfal en la Ciudad de México. No se discutieron seriamente las contingencias. No se consideró la posibilidad de una resistencia tenaz. La conversación no giraba en torno a si ganarían, sino a cuán rápido lo harían y cómo sería la recepción de las élites conservadoras que, les habían asegurado, los esperaban con los brazos abiertos y las calles llenas de flores. La inteligencia que manejaban sobre el ejército mexicano era un reflejo directo de sus propios prejuicios. Los informes describían a los soldados de Ignacio Zaragoza como un contingente mal armado, con mosquetes de chispa obsoletos que poco podían hacer contra el alcance y la precisión de sus fusiles Minié. Se reían de la falta de uniformidad, viendo en ella una prueba de indisciplina y no una adaptación a las duras condiciones del terreno. Las tácticas mexicanas, basadas en la guerra de guerrillas y el conocimiento profundo del paisaje, eran desestimadas como folclore primitivo, las artimañas de un pueblo que no entendía el verdadero arte de la guerra, que para ellos consistía en formaciones cerradas y enfrentamientos decisivos en campo abierto. Veían a su enemigo no como un ejército nacional, sino como una colección de bandas dispares unidas únicamente por un terco y primitivo sentido del nacionalismo, algo que, estaban seguros, se evaporaría ante la primera demostración seria de fuerza. El abismo tecnológico entre ambas fuerzas era, en el papel, insalvable. El soldado francés promedio estaba equipado con el fusil Minié, un arma revolucionaria para su época. Su bala cónica y su ánima estriada le otorgaban una precisión y un alcance efectivo de más de 500 metros, 3 veces superior al de los viejos mosquetes de ánima lisa que constituían el grueso del armamento mexicano. Su artillería, con cañones rayados, podía bombardear las posiciones enemigas con una precisión devastadora desde distancias seguras. Cada soldado era parte de una máquina logística bien engrasada, con un suministro constante de municiones, raciones y atención médica. Intentar comparar ambos ejércitos era como comparar el escalpelo de un cirujano con el cuchillo de un carnicero. Para el Estado Mayor francés, la victoria no era una cuestión de estrategia o valor, sino una simple conclusión matemática. La ecuación del poder de fuego, la disciplina y la tecnología solo podía dar un resultado: una victoria francesa rápida y total. Pero el arma más poderosa del ejército francés no era de acero ni de pólvora. Era una idea, la idea de su propia superioridad inherente. Se veían a sí mismos como los portadores de la luz de la civilización en un continente oscuro y turbulento. Esta convicción les proporcionaba una armadura psicológica formidable. Les permitía interpretar cualquier contratiempo no como un error propio, sino como una anomalía o una prueba de la barbarie local. Si un soldado caía enfermo por la fiebre amarilla, era por la insalubridad del país, no por una planificación deficiente. Si una patrulla era emboscada,
era por la cobardía del enemigo que rehuía una batalla honorable. Esta mentalidad, que mezclaba el orgullo nacional con un profundo racismo, creaba una cámara de eco en la que solo sus propias certezas eran escuchadas. Se convencieron a sí mismos de que luchaban no por el interés imperial, sino por el bien de los propios mexicanos, un acto de tutela forzosa que la historia, sin duda, les agradecería. El plan de batalla final, trazado la víspera del enfrentamiento en Puebla, era la culminación de toda esta arrogancia. Ignoraba por completo la geografía del lugar. Las empinadas laderas que conducían a los fuertes de Loreto y Guadalupe, el terreno irregular que rompería sus formaciones perfectas. Desestimaba el factor climático, un detalle trivial para hombres que habían combatido en los inviernos de Rusia, y lo más importante, subestimaba al hombre al mando de la defensa, Ignacio Zaragoza, a quien veían como un abogado convertido en general, un aficionado que jugaba a la guerra. La orden era simple, un asalto masivo y frontal. La fuerza bruta y el elan serían suficientes. No había necesidad de maniobras de flanqueo, de un largo asedio o de un bombardeo de ablandamiento prolongado. La sola visión de las columnas francesas avanzando colina arriba, con las bayonetas caladas y los estandartes al viento, sería suficiente para quebrar la moral de la turba y provocar su huida. Así, con la confianza de quien camina hacia un destino manifiesto, el ejército más aclamado del mundo se puso en marcha al amanecer del 5 de mayo de 1862. No marchaban hacia una batalla. En sus mentes, avanzaban hacia la página final de un libro cuya conclusión ya había sido escrita en París. Cada paso que daban sobre la tierra seca de Puebla estaba imbuido de la certeza de 2 generaciones de victorias. Eran la encarnación del orden, la disciplina y el poder. Pero no sabían que no estaban marchando hacia una capital sumisa, sino hacia una lección que sería impartida no con cañones, sino con machetes, no en los salones de la estrategia, sino en el barro y la sangre. La arrogancia había construido un palacio de cristal, y ese palacio estaba a punto de estrellarse contra una montaña. Al otro lado de la colina, en los campamentos improvisados que salpicaban las faldas de los cerros de Loreto y Guadalupe, la atmósfera era radicalmente diferente. Aquí no había caoba pulida ni brindis con vino importado. El aire olía a tierra húmeda, a humo de leña y a la resolución silenciosa de hombres que sabían que se enfrentaban a un gigante. En el centro de todo, una figura se movía sin la pompa de un mariscal europeo. Ignacio Zaragoza, un hombre joven cuyo rostro serio y mirada penetrante delataban más a un estudioso que a un guerrero, no revisaba condecoraciones, sino mapas topográficos dibujados a mano. Conversaba en voz baja con sus oficiales, no para impartir órdenes grandilocuentes, sino para hacer preguntas. ¿Cómo se comporta el arroyo cuando llueve con fuerza? ¿Qué senderos conocen los pastores locales que no aparecen en ningún mapa? Su cuartel general no era un palacio, era la tierra misma, y su consejo de guerra incluía a la memoria colectiva de su gente. Ignacio Zaragoza no era un aristócrata formado en las academias militares de San Cyr. Era un producto del Nuevo México, un abogado y político liberal forjado en las guerras de reforma, un conflicto que le había enseñado lecciones que no se encontraban en los manuales franceses. Había aprendido que la guerra en México no se ganaba con cargas de caballería espectaculares, sino con resistencia, con astucia y con una comprensión profunda de la psicología del adversario. Estudió los despachos franceses interceptados y vio más allá de las palabras. Vio la enfermedad que consumía a su enemigo, una arrogancia tan desmedida que se había convertido en una ceguera táctica. Su estrategia no nacería del deseo de emular las tácticas europeas, sino de la fría lógica de explotar esa debilidad fundamental. No planeaba enfrentar al león en la llanura, sino atraerlo a un laberinto de su propia creación, donde su fuerza se convertiría en su mayor torpeza. El ejército que Zaragoza comandaba era un reflejo de la nación misma, un mosaico humano que cualquier estratega europeo habría descartado como una fuerza ineficaz. Había veteranos de las guerras civiles, con el rostro curtido y la mirada dura, hombres de campo con manos endurecidas por el arado y no por el fusil,
artesanos de la ciudad que habían cambiado sus herramientas por mosquetes anticuados. Sus uniformes eran una mezcla de manta, sarapes de lana y piezas del ejército regular. Pero lo que los franceses veían como desorganización era en realidad una forma de cohesión más profunda. No los unía la disciplina impuesta por el miedo al castigo, sino un juramento silencioso. Eran padres, hijos y hermanos, defendiendo no a un emperador distante, sino el suelo bajo sus pies, el mismo suelo que les había dado de comer y en el que estaban enterrados sus antepasados. Su fuerza no residía en su uniformidad, sino en su propósito compartido. El arma que definiría la jornada no fue forjada en las acerías de Europa, sino en las herrerías de los pueblos mexicanos, el machete. Para el soldado francés era una curiosidad primitiva, una herramienta agrícola grotescamente grande. No podían comprender su poder simbólico y práctico. El machete no era un arma de guerra diseñada para formaciones y desfiles, era una extensión del brazo del campesino, una herramienta para abrirse paso en la maleza, para cosechar el maíz, para construir un hogar. Era un símbolo de trabajo, de vida y de autosuficiencia. En las manos de aquellos hombres, en el barro y en la lucha cuerpo a cuerpo, esa herramienta de creación se transformaría en un instrumento de defensa feroz. Cada golpe de machete no era solo un acto de violencia, sino una declaración de independencia. El pueblo trabajador reclamando su tierra con la misma hoja con la que la cultivaba. Desde las brumas de la Sierra Norte de Puebla había descendido un contingente que encarnaba el espíritu más profundo de esa resistencia. Los indígenas Zacapoaxtlas, descendientes de un pueblo guerrero que nunca fue completamente sometido, ni por los aztecas ni por los españoles, eran hombres cuya lengua era tan antigua como las piedras sobre las que caminaban. No luchaban por conceptos abstractos de liberalismo o república. Luchaban por la misma razón que sus ancestros lo habían hecho durante siglos, para expulsar al invasor de sus tierras sagradas, vestidos con sus sencillos calzones de manta y sus sombreros de palma, armados con poco más que sus machetes. Su presencia en el campo de batalla era un poderoso rechazo a la justificación racial de la invasión. Eran el México profundo, la raíz inquebrantable que el imperio francés, en su ceguera, ni siquiera sabía que existía. Su valentía no era ruidosa, era una fuerza de la naturaleza. Mientras los ingenieros franceses consultaban mapas de papel, a menudo imprecisos y llenos de espacios en blanco, los comandantes mexicanos leían un texto mucho más antiguo y preciso, la tierra misma. Conocían cada zanja, cada barranco, cada ladera que se convertía en un lodazal con el primer aguacero. Sabían cómo el eco en los cerros podía distorsionar el sonido de los disparos, creando confusión. Entendían que la empinada subida hacia los fuertes de Loreto y Guadalupe no era simplemente una pendiente, sino un embudo mortal que agotaría el ímpetu de cualquier asalto. Para el general de Lorenzés, el terreno era un obstáculo a superar. Para el general Zaragoza, era un arma a su disposición, un tablero de ajedrez tridimensional donde podía anticipar cada movimiento de su predecible oponente. La ventaja más grande del ejército mexicano no estaba en sus manos, sino bajo sus pies. Zaragoza entendía una verdad fundamental de la guerra asimétrica. No podía permitirse luchar la batalla que el enemigo quería. El plan francés era evidente y se basaba en su doctrina del élan, un asalto frontal masivo, confiando en que el impacto y el terror quebrarían las líneas mexicanas. Cualquier otro general podría haber intentado fortificar la línea para resistir el golpe, pero Zaragoza era más sutil. Su plan no era simplemente resistir el golpe, sino hacerlo fallar de una manera tan humillante que rompiera no solo la formación del enemigo, sino su espíritu. Dejaría que la arrogancia francesa fuera su propia vanguardia. Los atraería hacia el terreno más desfavorable. Usaría la pendiente y el clima como sus aliados, y esperaría el momento exacto en que la confianza del invasor se convirtiera en frustración. Su objetivo no era aplastar al ejército francés, sino obligarlo a estrellarse contra el muro de su propio orgullo. Así, la preparación mexicana fue un estudio de contrastes. Mientras los zuavos franceses pasaban las horas previas a la batalla, puliendo el bronce de sus uniformes y afilando sus bayonetas,
Los soldados de Zaragoza hacían algo mucho más práctico. Cavaban, profundizaban las trincheras, reforzaban los muros de adobe de los fuertes y, crucialmente, cavaban zanjas ocultas en la ladera, diseñadas no solo para ofrecer cobertura, sino para canalizar el agua de la lluvia que los ancianos del lugar predecían con certeza. No había discursos grandilocuentes ni promesas de una victoria fácil. En su lugar, había una comunión silenciosa, el compartir de tortillas y frijoles, el apretón de manos entre hombres que sabían que muchos no verían el atardecer. Estaban fortaleciendo el tejido invisible de la moral, un vínculo que resultaría mucho más resistente que la disciplina de acero de los regimientos europeos. El amanecer del 5 de mayo no trajo consigo el sonido de trompetas arrogantes en el campo mexicano, sino el murmullo de las oraciones y el silencio solemne de quienes se preparan para lo inevitable. Zaragoza recorrió las líneas una última vez. Su mirada no evaluaba la perfección de la formación, sino la determinación en los ojos de sus hombres. Les habló con palabras sencillas y directas, no sobre la gloria del imperio, sino sobre el deber sagrado de defender sus hogares y su derecho a existir como una nación libre. No les prometió la victoria, solo les pidió que lucharan con el coraje que les había sido legado. En esa mañana fría y gris, frente a la fuerza militar más temida del mundo, un ejército de campesinos, indígenas y ciudadanos se preparó no solo para luchar, sino para encarnar una idea. No defendían un fuerte, defendían el alma de México. La marcha hacia el interior comenzó, no con el estruendo de la batalla, sino con el pesado y rítmico golpeteo de miles de botas sobre un camino que no les daría la bienvenida. Para los soldados franceses, era el principio del fin de una tediosa espera en la costa. Dejaban atrás el miasma de Veracruz para adentrarse en el corazón de la tierra que venían a reclamar. La atmósfera inicial era la de un desfile extendido, una procesión de poderío militar. Los uniformes de los suavos, diseñados para deslumbrar en los bulevares de París, brillaban con una audacia casi insolente bajo el sol mexicano. Cada batallón avanzaba con la precisión de un mecanismo de relojería, una serpiente de acero y tela colorida, deslizándose por un paisaje que parecía observar en un silencio expectante. En sus mentes, no marchaban a través de una nación hostil, sino que recorrían el escenario de su próximo triunfo, un simple tránsito entre la costa y el palacio. Sin embargo, la tierra misma se convirtió en su primer adversario, uno para el que no tenían doctrina ni defensa. El sol de México no era el sol amable de la campiña francesa, era una presencia física, un martillo de latón que golpeaba sin cesar sobre sus cabezas. Los pesados uniformes de lana, motivo de orgullo en Europa, se transformaron en hornos portátiles, empapados de un sudor que nunca se secaba. Los hombres, acostumbrados a las brisas del Mediterráneo o a los cielos nublados del norte, sentían cómo su fuerza era drenada no por un enemigo visible, sino por un calor implacable que parecía emanar de las mismas piedras del camino. La sed se convirtió en una obsesión constante, y el agua de los arroyos locales, a menudo contaminada, era una trampa que ofrecía un alivio momentáneo a cambio de una agonía posterior. La invencibilidad del ejército comenzaba a ser desafiada, no por balas, sino por la geografía. Junto al sol vino el polvo, una fina capa de polvo ocre que se levantaba con cada paso, con cada giro de rueda de los cañones. No era una simple molestia, era un enemigo infiltrado. Se metía en los ojos, resecaba las gargantas y, lo más alarmante para los oficiales, se introducía en los complejos mecanismos de sus preciados fusiles Minié. Las armas que les daban una superioridad tecnológica abrumadora requerían una limpieza constante para no fallar en el momento crucial. El polvo era un recordatorio constante de que este no era un campo de batalla europeo, ordenado y predecible. Era un entorno salvaje que se resistía activamente a su paso, que desgastaba su equipo y su moral con la misma paciencia con la que el viento erosiona la roca. Cada atardecer, los soldados no solo limpiaban la suciedad de sus armas, sino que intentaban, sin éxito, sacudirse la sensación de que estaban luchando contra el país entero. Pronto, un enemigo aún más insidioso se unió a la contienda.
La enfermedad, el vómito negro, la fiebre amarilla, comenzó a moverse sigilosamente a través de los campamentos durante la noche. Era un adversario invisible que no respetaba rangos ni valentía. Un soldado que se sentía perfectamente al anochecer podía ser encontrado a la mañana siguiente consumido por la fiebre, con la piel amarillenta y la vida escapándose de su cuerpo. Los cirujanos militares franceses, entrenados en las mejores academias de Europa, se encontraron impotentes. Sus conocimientos sobre heridas de bala y amputaciones eran inútiles contra este mal tropical. Cada tumba fresca cavada a la vera del camino era una grieta en la armadura de la superioridad. Por primera vez, los hombres sintieron un miedo que no podían enfrentar con una carga a la bayoneta. El miedo a una muerte sin gloria, lejos de casa, a manos de un enemigo que ni siquiera podían ver. El primer fallo tangible de su planificación se manifestó en la forma de una carreta de suministros, cargada con municiones y raciones esenciales. Una de sus ruedas se hundió hasta el eje, en un terreno que, según los mapas que manejaban, debía ser firme y seco. Era un lodazal oculto bajo una fina costra de tierra reseca. El convoy entero se detuvo durante horas bajo el sol abrasador, mientras los hombres, maldiciendo en francés, luchaban por liberar el pesado vehículo. Los oficiales, frustrados, culparon a la incompetencia de los cartógrafos locales, a la naturaleza primitiva de los caminos. El incidente fue registrado en los informes como un simple contratiempo logístico. Nadie en el Estado Mayor consideró la posibilidad más profunda, que sus mapas, su conocimiento, su comprensión fundamental de la tierra que pisaban, eran peligrosamente defectuosos. No vieron la carreta atascada como una advertencia, sino como una simple molestia. Luego llegaron las primeras escaramuzas, tan breves y feroces que apenas parecían reales. Una patrulla de reconocimiento, adentrándose en un cañón, fue repentinamente asaltada desde las alturas. No hubo una descarga de fusilería organizada, sino disparos aislados y un torrente de hombres que descendían por las laderas con una agilidad felina. El enfrentamiento fue un torbellino de acero y gritos. Los franceses, sorprendidos, formaron un cuadro defensivo, pero antes de que pudieran desatar su poder de fuego disciplinado, los atacantes se desvanecieron tan rápido como habían aparecido, dejando tras de sí un par de bajas y una profunda sensación de inquietud. En el informe oficial, el capitán a cargo lo describió como una victoria fácil contra bandidos cobardes que rehuían un combate honorable. Se pasó por alto la ferocidad del ataque y la precisión con la que se había ejecutado la emboscada. La confianza les impedía ver la táctica en lo que consideraban simple barbarie. A medida que avanzaban, la promesa de una bienvenida triunfal se evaporaba en el aire caliente. Los aliados conservadores mexicanos les habían asegurado que los pueblos los recibirían con los brazos abiertos como libertadores. Pero al marchar por las calles de las aldeas, no encontraron multitudes vitoreando ni niñas arrojando flores. En su lugar, se encontraron con un silencio denso y pesado. Las puertas y ventanas estaban cerradas, las calles desiertas. De vez en cuando, vislumbraban un rostro observándolos desde la oscuridad de un portal, una mirada que no contenía miedo, sino un resentimiento frío y calculador. Este rechazo silencioso era más desconcertante que una batalla abierta. Socavaba su narrativa de ser una fuerza civilizadora. Para un ejército que se alimentaba del prestigio y la admiración, ser ignorado, ser tratado como una plaga indeseable, era un golpe psicológico sutil pero profundo. La arrogancia también los hizo vulnerables a la decepción. En una ocasión, un campesino local, con el sombrero en la mano y una actitud de sumisión total, se acercó a un puesto de avanzada francés. Ofreció información vital. Una partida de rebeldes juaristas se escondía en una hacienda abandonada a un día de marcha del camino principal. Era una oportunidad perfecta para dar un golpe fácil y elevar la moral. Una compañía de cazadores fue despachada de inmediato, marchando todo el día bajo un sol inclemente. Al llegar a la hacienda, la encontraron completamente vacía, salvo por el eco de sus propias botas en el patio polvoriento. Habían sido engañados. El informante se había desvanecido. Los oficiales franceses
no vieron en esto una astuta maniobra de guerra de guerrillas, sino una prueba más de la naturaleza traicionera y poco fiable del carácter mexicano. El incidente solo sirvió para reforzar sus prejuicios, cegándolos aún más a la inteligencia organizada que operaba en su contra. El efecto acumulativo de estos accidentes comenzó a notarse en las filas. El famoso élan, ese espíritu de ataque audaz, era difícil de mantener cuando el enemigo principal era el agotamiento, la enfermedad y la frustración. La marcha se volvió menos un desfile y más un penoso peregrinaje. Las conversaciones en los campamentos nocturnos cambiaron. Las historias de glorias pasadas en Italia y Crimea dieron paso a quejas sobre el calor, la comida y la extraña hostilidad de un enemigo que rara vez se dejaba ver. Los uniformes, antes impecables, estaban ahora descoloridos por el sol, manchados de sudor y rasgados por la vegetación espinosa. La disciplina externa se mantenía, pero por dentro, la armadura psicológica del soldado común comenzaba a mostrar finas fisuras. La certeza absoluta con la que habían desembarcado estaba siendo lentamente reemplazada por una duda persistente, tan irritante como el polvo que no podían quitarse de encima. Mientras tanto, en la burbuja del cuartel general, la realidad era filtrada y reinterpretada para que encajara con la narrativa preconcebida. El general de Lorenzés leía los informes de sus subordinados y los traducía en despachos a París que pintaban un cuadro de progreso constante frente a desafíos triviales. Las enfermedades eran lamentables, pero esperadas en un país insalubre. Las emboscadas eran la prueba de la cobardía del enemigo. El silencio de los pueblos se interpretaba como el resultado del terror impuesto por el gobierno de Juárez, del cual él venía a liberarlos. Cada señal de advertencia, cada pieza de evidencia que contradecía su visión del mundo, era desechada o retorcida, hasta que confirmaba su creencia fundamental en la superioridad francesa y la inferioridad mexicana. Estaba tan ocupado escribiendo la historia de su triunfo que no se dio cuenta de que la realidad estaba escribiendo un guión completamente diferente. Finalmente, en el horizonte, se dibujó la silueta de su objetivo, Puebla, y sobre ella, como dos centinelas de adobe, a los cerros de Loreto y Guadalupe. Para el Estado Mayor francés, la visión fue un alivio. Marcaba el final de la tediosa y desagradable marcha y el comienzo de la verdadera guerra, la guerra que entendían y dominaban. Miraron las modestas fortificaciones con desdén. ¿Cómo podrían esas improvisadas defensas de tierra y ladrillo resistir el asalto de los veteranos de Solferino? La confianza, erosionada durante semanas por el calor y la enfermedad, volvió a surgir con fuerza. Todos los pequeños fracasos y frustraciones del camino fueron olvidados, descartados como el prólogo insignificante de la gloriosa batalla que estaba por comenzar. Creían que el verdadero examen estaba a punto de empezar, sin darse cuenta de que ya lo habían estado reprobando a cada paso del camino. En la víspera del ataque, una última advertencia fue ignorada. Un desertor del ejército mexicano fue capturado y llevado ante los oficiales de inteligencia. Habló con urgencia sobre las zanjas ocultas cavadas en la ladera, sobre la determinación fanática de los defensores y sobre la predicción de los ancianos de que una lluvia torrencial era inminente. Los oficiales franceses escucharon con una sonrisa condescendiente. Lo vieron como el intento desesperado de un cobarde por salvar su propia vida, o como una burda artimaña para infundir miedo. Desestimaron la información por completo. Después de todo, ¿qué podría saber un campesino sobre la guerra? Así, el ejército más aclamado del mundo se preparó para la batalla, sordo a los susurros y gritos de advertencia que la tierra y su gente le habían estado ofreciendo. Estaban a punto de descubrir que la arrogancia es un escudo que ciega a quien lo porta. El paisaje dejó de ser un simple escenario para convertirse en un protagonista silencioso y hostil. Los contratiempos dejaron de ser incidentes aislados. Comenzaron a tejer un patrón, una siniestra coreografía de acoso que se sentía en cada campamento y en cada columna en marcha. La sensación de confianza con la que habían avanzado se fue evaporando, reemplazada por una tensión palpable, la sensación de ser constantemente observados.
Los soldados franceses, veteranos de batallas en campos abiertos, no estaban preparados para este tipo de guerra, una en la que el enemigo no tenía rostro ni formación, sino que era una presencia difusa, un fantasma que se escondía detrás de cada nopal y en la sombra de cada peñasco. El silencio del vasto altiplano mexicano ya no era un signo de paz, sino el aliento contenido de un depredador esperando el momento perfecto para atacar. Ya no marchaban a través de un país, sentían que el país entero los acechaba. Lo que Zaragoza había desatado no era un ejército en el sentido europeo, sino un cerco invisible. No era una línea de frente que pudiera ser asaltada y rota, sino una red tejida con el conocimiento íntimo del terreno y la voluntad de miles de hombres. Era una guerra de 1000 cortes, diseñada para desangrar al gigante lentamente, para agotar su paciencia y quebrar su espíritu antes de que su fuerza bruta pudiera ser empleada. Los franceses se sentían como un león atrapado en una telaraña. Cada movimiento agresivo para liberarse solo servía para enredarlos más. Intentar rastrear a estos atacantes fantasma era como perseguir el viento. Aparecían, golpeaban con una ferocidad calculada y se disolvían de nuevo en el paisaje, dejando tras de sí solo confusión, algunas bajas y una creciente sensación de impotencia que comenzaba a envenenar la moral del autoproclamado mejor ejército del mundo. El primer golpe serio no fue contra un batallón, sino contra el alma de la expedición, su línea de suministro, una pequeña columna de mulas que transportaba no solo municiones, sino también algo infinitamente más valioso para la moral. El correo del hogar y medicinas fue emboscada en un paso estrecho. No fue una batalla, fue una ejecución. Los atacantes, surgidos de la nada, neutralizaron a la escolta con una eficiencia brutal. Se llevaron lo que necesitaban y prendieron fuego al resto. Cuando un pelotón de refuerzo llegó al lugar, solo encontró los restos humeantes de las carretas y un silencio sepulcral. Las cartas que nunca llegarían a sus madres y esposas en Francia se convirtieron en cenizas, un símbolo tangible de cómo este país estaba devorando no solo sus cuerpos, sino también su conexión con el mundo que habían dejado atrás. En el cuartel general, el informe del ataque fue recibido con una mezcla de ira y desdén. El general de Lorenzés, incapaz de concebir que una turba desorganizada pudiera llevar a cabo una operación tan precisa, lo atribuyó a simples actos de bandidaje, la desesperación de un régimen moribundo. Se negó a ver la estrategia detrás del caos. Para él, la guerra real aún no había comenzado. Esta era solo una molesta plaga de insectos que había que aplastar antes de llegar a la verdadera batalla. Ordenó redoblar las escoltas, pero no cambió su percepción fundamental del enemigo. Esta ceguera voluntaria era precisamente el arma psicológica que Zaragoza estaba utilizando en su contra. Mientras Lorenzés veía bandidos, Zaragoza dirigía una sinfonía de guerra de guerrillas, y cada nota estaba diseñada para aumentar la frustración y la arrogancia de su oponente, llevándolo inexorablemente hacia el error fatal. La tensión se intensificó cuando los ojos y oídos del ejército comenzaron a fallar. Un par de exploradores, cazadores de África con una reputación legendaria por su habilidad para leer el terreno, fueron enviados a reconocer una ruta alternativa. No regresaron a la hora prevista. Pasaron las horas y una patrulla de búsqueda fue enviada. Encontraron a uno de ellos vagando por el desierto, deshidratado y en estado de shock. De su compañero no había rastro. El superviviente balbuceaba historias incoherentes sobre hombres que se movían sin hacer ruido, que parecían fundirse con las rocas y la vegetación. Describió una emboscada tan rápida y silenciosa que apenas tuvo tiempo de reaccionar. Para los oficiales, era la historia de un hombre que había perdido el juicio por el sol, pero para los soldados rasos, la historia se extendió como un reguero de pólvora, alimentando un miedo primordial, el miedo a desaparecer sin dejar rastro en esa tierra extraña y hostil. Las noches se convirtieron en el peor enemigo. El famoso élan francés, esa energía ofensiva, se disolvía con la puesta del sol, reemplazado por una paranoia corrosiva. Cada crujido de una rama, cada aullido lejano de un coyote, cada sombra proyectada por la luna, era interpretada como una amenaza inminente. Los centinelas, con los nervios a flor de piel, a veces disparaban a la nada.
sus detonaciones rasgando el silencio y poniendo a todo el campamento en alerta. El sueño, ese bálsamo esencial para cualquier soldado, se volvió esquivo y frágil. Los hombres dormían con sus fusiles abrazados, despertando sobresaltados. Este agotamiento mental era más devastador que cualquier marcha forzada. La disciplina, forjada en los campos de entrenamiento de Francia, comenzaba a ser reemplazada por un nerviosismo colectivo, la certeza de que estaban siendo cazados en la oscuridad por un enemigo que dominaba la noche. Zaragoza no solo comandaba a sus hombres, había convertido a México en su principal lugarteniente. La tierra misma parecía haberse alzado en armas contra el invasor. Los agaves espinosos, que para los franceses eran un simple obstáculo, para los guerrilleros mexicanos eran una cobertura perfecta. Los arroyos secos se convertían en trincheras naturales para emboscadas. El sol implacable era un aliado que agotaba al enemigo, y el conocimiento de las fuentes de agua ocultas era una ventaja estratégica vital. Para el soldado francés, el paisaje era un mapa bidimensional de obstáculos. Para el soldado mexicano, era un santuario y un arsenal. Esta comunión entre el hombre y su tierra era un concepto que el Estado Mayor francés, con su visión de la guerra como una ciencia de formaciones y logística, era incapaz de comprender. Estaban luchando contra un ejército que tenía raíces, y esas raíces eran tan profundas como las montañas. La frustración comenzaba a corroer la pátina de confianza del general de Lorenzes. El desfile triunfal hacia la Ciudad de México se había convertido en una penosa procesión a través de un infierno de polvo y emboscadas. Sus despachos a París, aunque seguían teñidos de optimismo forzado, no podían ocultar el retraso en su cronograma. Sentía la presión de su gobierno y, lo que es peor, la burla silenciosa de sus propios oficiales, que veían la brecha cada vez mayor entre sus órdenes y la realidad del terreno. La incapacidad de forzar al enemigo a una batalla campal, a un enfrentamiento honorable, donde su superioridad táctica y armamentística pudiera brillar, lo enfurecía. Esta guerra de sombras y alfileres estaba hiriendo su orgullo, la posesión más preciada de un general del Segundo Imperio. Y un orgullo herido a menudo busca consuelo en la imprudencia. Su respuesta no fue la de un estratega paciente, sino la de un titán herido que golpea ciegamente. Cansado de la pasividad forzada, ordenó una serie de operaciones de limpieza a gran escala. Batallones enteros fueron desviados de la ruta principal con la orden de peinar los valles y las colinas circundantes, de castigar a las aldeas que ofrecieran apoyo a los guerrilleros y de destruir cualquier resistencia, por pequeña que fuera. Su intención era aterrorizar a la población y forzar a las tropas de Zaragoza a salir a la luz para defenderla. Era una táctica de tierra quemada, una demostración de fuerza bruta diseñada para retomar la iniciativa. Pero al dispersar sus fuerzas, Lorenzes estaba haciendo exactamente lo que Zaragoza esperaba. Estaba extendiendo sus líneas, agotando a sus hombres en marchas inútiles y haciéndolos aún más vulnerables a los ataques rápidos que pretendía erradicar. Estas operaciones de barrido se convirtieron en ejercicios de futilidad y agotamiento. Un regimiento de zuavos, la élite de la infantería, marchaba durante todo un día bajo un sol abrasador para rodear una aldea sospechosa, solo para encontrarla completamente vacía, sus habitantes desvanecidos en las colinas. En el camino de regreso, cansados y desmoralizados, eran acosados por francotiradores que disparaban desde posiciones inalcanzables y luego desaparecían. Perseguirlos era inútil. Era como intentar apresar el humo con las manos, frustrante, imposible y, en última instancia, humillante. Estas misiones no solo no lograron destruir la resistencia, sino que la fortalecieron. Cada acto de agresión francesa reafirmaba en la mente del pueblo mexicano que esta era una lucha por la supervivencia, solidificando su apoyo a Zaragoza y su ejército de patriotas. La duda, como una enfermedad, comenzó a extenderse desde las filas hasta los rangos de oficiales subalternos. Los capitanes y tenientes que dirigían las patrullas en el terreno veían la realidad con una claridad que se les escapaba a sus generales. Veían la inteligencia de las tácticas enemigas, la resistencia de la población local y la inutilidad de sus propias operaciones. En las tiendas,
Lejos de los oídos del Estado Mayor, las conversaciones cambiaron. El desdén inicial dio paso a un respeto a regañadientes por el enemigo. Comenzaron a cuestionar la sabiduría de un asalto frontal contra Puebla, una ciudad que ahora entendían que sería defendida no solo por soldados, sino por un pueblo entero. Estas conversaciones silenciosas representaban la primera grieta seria en la monolítica confianza del cuerpo de oficiales francés, una grieta que pronto se convertiría en una fractura catastrófica. En medio de este creciente clima de miedo, la leyenda del machete comenzó a tomar forma. Los soldados que sobrevivían a las emboscadas cuerpo a cuerpo contaban historias aterradoras. Hablaban de cómo la bayoneta francesa, un arma larga y elegante diseñada para cargas en formación, era torpe e ineficaz en la lucha caótica y cercana de una zanja o un sendero estrecho. En cambio, el machete, pesado y corto, manejado con una fuerza brutal por hombres que lo habían usado toda su vida, era un arma devastadora. No era un arma de esgrima, era una herramienta de carnicería. El sonido metálico de su hoja cortando el aire se convirtió en el protagonista de las pesadillas de los soldados. El machete dejó de ser una curiosidad agrícola, se transformó en el símbolo de esta nueva y aterradora forma de guerra. Una guerra personal, brutal y sin cuartel. La guerra psicológica de Zaragoza alcanzó un nuevo nivel de sutileza y crueldad. Una columna francesa, desesperada por la sed después de una larga marcha, llegó a un pozo que sus mapas marcaban como una fuente de agua potable. Al llegar, encontraron el agua contaminada, deliberadamente arruinada con los cadáveres de animales. Fue un acto de guerra total que no requería pólvora. Un mensaje claro: controlamos esta tierra. Conocemos sus necesidades y podemos negárselas a voluntad. El impacto en la moral fue inmenso. No solo les negaba el sustento físico, sino que les recordaba su condición de extraños, de invasores en un entorno que los rechazaba activamente en todos los niveles, desde sus habitantes hasta sus recursos más básicos. La tierra no era neutral, había tomado partido y ellos estaban en el bando equivocado. La acumulación de miedo, agotamiento y frustración finalmente dio paso a la paranoia. La disciplina de hierro que había sido el orgullo del ejército francés comenzó a resquebrajarse bajo la presión constante. Las tropas se volvieron nerviosas y de gatillo fácil. Se registraron incidentes de fuego amigo, donde centinelas asustados disparaban contra sus propias patrullas que regresaban en la oscuridad. La cohesión de las unidades, basada en la confianza mutua, comenzó a erosionarse, reemplazada por la sospecha y el miedo. Los soldados ya no solo temían al enemigo invisible que los acechaba desde fuera del campamento, sino que comenzaban a desconfiar de las sombras que se movían dentro. El ejército más disciplinado del mundo estaba empezando a devorarse a sí mismo desde dentro, víctima de una guerra que atacaba la mente con la misma ferocidad con la que atacaba el cuerpo. En medio de esta espiral descendente, la ciudad de Puebla se alzó en el horizonte, no solo como un objetivo militar, sino como una obsesión. Para Lorences, tomarla se había convertido en la única salida posible. Creía que una victoria decisiva y espectacular en una batalla convencional rompería el hechizo de esta guerra de guerrillas, aplastaría la moral de la resistencia y reivindicaría su estrategia y su reputación. La única cura para la herida de su orgullo era una victoria aplastante. Así que, en un acto final de arrogancia nacido de la desesperación, reunió a sus fuerzas, ahora cansadas, nerviosas y psicológicamente desgastadas, y las dirigió directamente hacia la ciudad. Ignoró las últimas advertencias de sus exploradores sobre las defensas recién cavadas y la concentración de tropas. Estaba ciego y sordo a todo, excepto a su necesidad de una victoria, y así, el gran ejército francés, la encarnación del poder imperial, marchó hacia Puebla. En sus mentes, avanzaban para finalmente imponer su voluntad, para dar el golpe de gracia a un enemigo escurridizo y poner fin a esa frustrante campaña. Creían que eran los cazadores que finalmente habían acorralado a su presa. No podían saber la verdad, no podían ver que ya no eran los cazadores, eran la presa, y cada paso que daban los acercaba más al centro de una trampa cuidadosamente preparada, una trampa que Ignacio Zaragoza
había tejido no con acero, sino con paciencia, con astucia y con la misma tierra que ellos habían despreciado tan profundamente. La lección final estaba a punto de ser impartida y se escribiría con sangre y lodo. El amanecer del 5 de mayo se rompió no con el sol, sino con el sonido metálico y ominoso de las cornetas francesas. Para el general de Lorenzés, el momento había llegado. La paciencia, carcomida por semanas de frustración y acoso invisible, se había agotado. Mirando desde su puesto de mando, los modestos fuertes de Loreto y Guadalupe no le parecían fortalezas, sino meros insultos de adobe a la gloria del Segundo Imperio. Su plan, nacido de la soberbia y la impaciencia, era de una simplicidad brutal y despectiva. No habría maniobras sutiles ni largos asedios. Sería un golpe de martillo, un asalto frontal y masivo. La orden fue dada con la certeza de un hombre que no contempla la derrota como una posibilidad. El mejor ejército del mundo se pondría en movimiento para aplastar a la turba y continuar su desfile hacia la capital. En su mente no estaba comenzando una batalla, estaba firmando el capítulo final de un trámite. La primera oleada avanzó como una marea de color y acero. Eran los zuavos, la flor innata de la infantería francesa, sus uniformes exóticos una explosión de rojo y azul contra el verde apagado del paisaje. Se movían con una precisión hipnótica, un mecanismo de relojería perfecto que había aterrorizado a los ejércitos de Europa y Asia. Cada paso estaba sincronizado, cada fusil Minié descansaba sobre el hombro en el ángulo exacto. Para ellos, la pendiente que ascendían no era un desafío, sino un escenario sobre el cual demostrarían, una vez más, la invencibilidad del élan francés. Observando desde las trincheras, los defensores mexicanos contuvieron el aliento. Frente a ellos no avanzaba un ejército de hombres, sino la encarnación misma de la guerra moderna, una máquina diseñada para inspirar terror antes incluso de disparar la primera bala. La confianza de los atacantes era tan palpable que parecía una fuerza física por sí misma. Pero entonces, el cielo, hasta entonces un espectador silencioso, eligió su bando. Una llovizna fría y persistente comenzó a caer, y en cuestión de minutos se convirtió en un diluvio torrencial. La tierra seca y agrietada se transformó en una trampa de lodo espeso y resbaladizo. La pendiente, que ya era un obstáculo formidable, se convirtió en una pared vertical de barro. La perfecta formación de los zuavos se deshizo. Cada paso hacia arriba requería un esfuerzo hercúleo, solo para deslizarse medio paso hacia atrás. El lodo se aferraba a sus botas y polainas, añadiendo un peso insoportable a cada extremidad. La máquina de guerra perfecta comenzaba a atascarse, su energía y su ímpetu consumidos no por el fuego enemigo, sino por la propia tierra que intentaban conquistar. El lodo no era un obstáculo, era un combatiente más, silencioso y tenaz, que se aferraba al invasor y no lo soltaba. En lo alto de los fuertes, Ignacio Zaragoza observó el avance francés con una calma glacial. Esperó. Dejó que el barro hiciera su trabajo, que el agotamiento se apoderara de las filas enemigas. Vio cómo la marea azul y roja perdía su forma, convirtiéndose en grupos dispersos de hombres que luchaban más contra la gravedad y el fango que contra un enemigo visible. Y solo entonces, cuando estaban más expuestos y vulnerables, a medio camino de la colina y sin aliento, dio la orden. No fue el trueno coordinado de una descarga europea, sino una granizada de plomo, una furia dispersa pero letal que barrió la ladera. Los viejos mosquetes de los mexicanos, superados en alcance y precisión en campo abierto, se convirtieron en armas terriblemente eficaces contra un objetivo masivo, lento y empantanado. Los zuavos, por primera vez en sus carreras, sintieron el terror de ser blancos fijos, recibiendo un castigo brutal sin poder devolver el fuego de manera efectiva. La incredulidad se transformó en furia en el puesto de mando francés. Lorenzés, viendo a su élite vacilar y retroceder en desorden, no podía procesar la escena. Esto no era posible. Se negó a aceptarlo. Su orgullo, más poderoso que cualquier razonamiento táctico, exigió una respuesta. Ordenó a la segunda oleada, los cazadores de Vincennes,
que avanzaran y tuvieran éxito donde los suavos habían fracasado. No era una táctica, era un espasmo de orgullo herido, un intento de doblegar la realidad a su voluntad por pura fuerza bruta. La segunda carga comenzó, pero esta vez sin la arrogancia de la primera. Los hombres avanzaban sobre los cuerpos de sus compañeros caídos, luchando contra el mismo lodo, la misma lluvia y el mismo fuego implacable desde arriba. Estaban siendo enviados a un matadero, y en el fondo de sus corazones comenzaban a saberlo. Fue en ese momento, durante la agonía de la segunda carga, que el punto de quiebre psicológico ocurrió. Una pregunta venenosa comenzó a serpentear por las filas francesas. ¿Por qué no huyen? Según todo lo que les habían dicho, según toda su experiencia, esta turba desorganizada debería haberse roto y dispersado ante la primera demostración de fuerza. Pero no lo hacían, resistían, devolvían el fuego con una tenacidad suicida. Desde las murallas improvisadas, los soldados franceses no veían el pánico en los ojos de sus enemigos, sino una determinación de acero, la resolución de hombres que habían decidido morir allí antes que ceder un palmo de su tierra. Los franceses no se enfrentaban a un ejército inferior, se enfrentaban a algo que sus manuales no podían explicar, la convicción. Y por primera vez, la duda, fría y paralizante, se instaló en el corazón del mejor ejército del mundo. Zaragoza no era un jugador de damas, era un maestro de ajedrez. Había anticipado la arrogancia de Lorenzes, había utilizado el terreno y el clima, y ahora, con su oponente totalmente comprometido, frustrado y desequilibrado, preparó su jaque mate. Mientras la atención francesa estaba obsesivamente fijada en el asalto frontal, Zaragoza dio la señal que había estado esperando. Desde una posición oculta por los pliegues del terreno, el joven general Porfirio Díaz lanzó su caballería contra el flanco derecho del ejército francés. No fue una carga de caballería de libro de texto en una llanura abierta, sino un ataque sorpresa y brutal que cayó sobre las unidades de apoyo y la artillería francesa como un rayo. El caos se apoderó de la retaguardia enemiga. El ataque lateral, inesperado y violento, convirtió la batalla en un infierno en dos frentes para los franceses, cuya formación lineal no estaba preparada para tal amenaza. Casi simultáneamente, como si respondieran a una señal de la propia tierra, las puertas de los fuertes no se abrieron, estallaron hacia afuera. Zaragoza había desatado su arma más impredecible. Cuesta abajo, surgió una ola humana que no se parecía a nada que los veteranos franceses hubieran visto jamás. No descendían soldados en formación, descendía la tierra misma, encarnada en los indígenas Zacapoaxtlas y los campesinos de la región. El barro que había sido una pesadilla para los franceses era el elemento natural de estos hombres. Se deslizaban y corrían por la pendiente con una agilidad aterradora. Sus sombreros de palma pegados a sus cabezas por la lluvia, sus rostros una máscara de furia primordial, y en sus manos, brillando con una luz siniestra bajo el cielo plomizo, no llevaban bayonetas, sino la herramienta de su vida y ahora el instrumento de la defensa de su nación, el machete. En el brutal combate cuerpo a cuerpo que siguió, el abismo tecnológico se invirtió. La bayoneta francesa, un arma larga y elegante, diseñada para el combate en formación y para mantener la distancia, se reveló como un apéndice torpe e inútil en el barro resbaladizo y el caos de la lucha individual. Era demasiado larga para maniobrar, demasiado lenta para parar los golpes frenéticos que llovían sobre ellos. El machete, por otro lado, era el rey de ese infierno. Pesado, corto y afilado, no conocía la esgrima, solo la cosecha. En manos de hombres que lo habían empuñado desde la infancia para cortar caña o abrirse paso en la maleza, se convirtió en una extensión de su voluntad, un arma de una eficiencia aterradora. Cada golpe llevaba el peso de generaciones de trabajo y la furia de un pueblo defendiendo su hogar. La superioridad técnica del invasor se hizo añicos contra la superioridad práctica del defensor. Para el soldado francés promedio, el universo ordenado de la guerra se hizo añicos. La lógica de formaciones, órdenes y descargas coordinadas se evaporó, reemplazada por un torbellino primario de lodo, sangre y gritos. El sonido de la batalla ya no era música marcial, sino el chillido de un matadero.
Veían a sus oficiales, símbolos de autoridad y orden, ser derribados por hombres descalzos. Veían a sus camaradas, veteranos de 1000 batallas, retroceder con pánico ante el brillo salvaje de las hojas de los machetes. La guerra se había vuelto personal, íntima y brutal. No estaban luchando contra un ejército, estaban siendo desmembrados por una fuerza de la naturaleza que habían despertado con su arrogancia. La disciplina se quebró, y en su lugar solo quedó el instinto más básico de todos, la supervivencia. A través de su catalejo, Charles de Lorenzés observaba no una batalla, sino el naufragio de su mundo. Las líneas perfectas de su ejército, el orgullo de Francia, se habían disuelto en una masa caótica y aterrorizada que se debatía en el barro. Vio a sus zuavos, la encarnación del poder imperial, huyendo de campesinos con sombreros de paja. El desdén con el que había mirado a su enemigo se convirtió en un horror helado. En ese instante, comprendió la magnitud de su error. Había subestimado no solo la capacidad de lucha de los mexicanos, sino su espíritu, su conexión con la tierra, su voluntad de morir. La famosa frase que había escrito a su ministro, «Ya soy dueño de México», se convirtió en un epitafio grotesco, una burla que resonaría en su mente por el resto de su vida. El castillo de su arrogancia se derrumbó en un instante, ahogado en el mismo lodo que sus hombres. La ruptura fue total. La disciplina, esa delgada capa de barniz civilizado que mantenía unido al ejército, se evaporó bajo el calor del pánico. No fue una retirada, fue una desintegración. Los soldados arrojaban sus pesados fusiles, abandonaban sus estandartes y corrían, resbalando y cayendo, en una estampida desesperada por la ladera, lejos de los machetes y de la furia de los defensores. Los oficiales gritaban órdenes que nadie escuchaba, arrastrados por la marea humana de terror. Por primera vez en una generación, el mundo presenciaba la imagen impensable, el mejor ejército del mundo, los herederos de Napoleón, los conquistadores de Crimea y Solferino. Estaban huyendo para salvar sus vidas, perseguidos no por un gran mariscal, sino por el espíritu indomable de un pueblo que se negaba a ser conquistado. La batalla, tan intensa y brutal, terminó con una rapidez sorprendente. Los mexicanos, habiendo logrado lo imposible, no persiguieron al enemigo en su huida desordenada. No era necesario. La victoria era absoluta y resonaba en el silencio que descendió sobre la colina. La lluvia comenzó a amainar, como si su trabajo hubiera terminado, lavando la sangre y mezclándola con el lodo rojizo. El campo de batalla quedó sembrado de los despojos del orgullo francés. Fusiles de última generación, medio hundidos en el barro, mochilas abandonadas, kepis coloridos pisoteados y el estandarte de un regimiento caído como un pájaro herido. Desde lo alto del fuerte de Guadalupe, Ignacio Zaragoza contempló la escena. Su rostro no reflejaba euforia, sino el alivio sombrío y la profunda satisfacción de un estratega cuyo plan, considerado una locura, había funcionado a la perfección. En el lodo de Puebla, algo más que un ejército fue derrotado ese día. Fue una idea, la idea de que la tecnología y la disciplina son inherentemente superiores a la voluntad y al conocimiento del terreno. La idea de que una cultura puede juzgar a otra y declararla inferior. La superioridad no residía en el estriado del cañón, sino en el conocimiento del barranco. La fuerza no estaba en la perfección de la formación, sino en la ferocidad de la convicción. El arma decisiva no fue el fusil de largo alcance, sino la herramienta del campesino en la lucha cuerpo a cuerpo. En unas pocas horas de combate brutal, un ejército de ciudadanos, campesinos e indígenas había desmantelado no solo a un regimiento, sino a un mito. El mito de la invencibilidad europea se había roto, y el mundo, y más importante, México mismo, nunca volverían a ser los mismos. La lluvia, que había sido un diluvio furioso, amainó hasta convertirse en un llanto silencioso sobre el campo de batalla. El estruendo de la guerra se desvaneció, dejando tras de sí un silencio profundo, casi sagrado, roto únicamente por los quejidos de los heridos y el sonido del agua corriendo por los surcos de lodo. El paisaje, antes vibrante con el azul y rojo de los uniformes franceses, era ahora un lienzo desolado de barro y carmesí. Fusiles Minié,
El orgullo de la tecnología militar europea yacían medio hundidos en el fango como lápidas anónimas. Kepis pisoteados, mochilas abandonadas y estandartes caídos contaban la historia de una derrota que iba más allá de lo táctico. Era la imagen de un mito desmantelado. La arrogancia, que había marchado colina arriba con el paso firme de un conquistador, yacía ahora rota y humillada, ahogada en el mismo lodo que había despreciado. La tierra no había sido simplemente el escenario de la batalla. Había sido el juez, el jurado y el verdugo. La retirada no fue una maniobra militar, fue la diáspora de un ejército roto. La columna que se arrastraba de vuelta por el camino por el que había avanzado con tanta soberbia era una procesión de fantasmas. Los uniformes, antes un espectáculo de poderío, eran ahora harapos empapados y manchados, indistinguibles del barro del que intentaban escapar. Los rostros de los hombres estaban vacíos, sus ojos fijos en un punto lejano, procesando el trauma de lo impensable. El famoso élan francés, ese espíritu de ataque que supuestamente podía quebrar cualquier voluntad, se había evaporado, dejando solo una vergüenza fría y pesada. No había conversaciones, solo el chapoteo rítmico y miserable de miles de botas hundiéndose en el lodo. Cada paso que daban para alejarse de Puebla era un paso que los alejaba de la gloria y los hundía más en la cruda realidad de que no eran invencibles. Eran solo hombres, y acababan de ser superados por otros hombres a los que habían considerado inferiores. En la soledad de su tienda, mientras el eco de la derrota aún resonaba en sus oídos, el general Charles de Lorences se enfrentó a un enemigo más formidable que cualquier ejército: la verdad. La realidad de lo sucedido era demasiado monstruosa para ser aceptada. Por lo tanto, comenzó el trabajo de reconstruirla. En su mente, y pronto sobre el papel de su despacho oficial a París, la narrativa comenzó a cambiar. No fue la astucia de Zaragoza, no fue el coraje de los mexicanos, fue la lluvia, una tormenta de proporciones bíblicas, fue el terreno, traicionero e imposible, fue la abrumadora superioridad numérica, una mentira conveniente que ocultaba la eficiencia de la defensa. El informe que enviaría a Napoleón III no sería el de una derrota humillante a manos de una turba, sino el de un valiente revés contra los elementos y la mala fortuna. La primera víctima de una guerra perdida no es un soldado, es la verdad, y Lorences se preparaba para sacrificarla sin dudarlo para salvar los restos de su honor. Al otro lado de la colina, la victoria no trajo consigo una explosión de euforia salvaje, sino una calma solemne y resuelta. Ignacio Zaragoza, el arquitecto del milagro, no brindaba con champán. Se movía entre sus hombres, su rostro marcado por el agotamiento y un profundo sentido del deber cumplido. Sus órdenes eran claras y precisas: asegurar el perímetro, recoger las armas abandonadas y, sobre todo, atender a los heridos, y no solo a los suyos, los cirujanos mexicanos, con recursos limitados pero con una humanidad ilimitada. Atendían por igual a los soldados de Manta y a los zuavos caídos. La turba desorganizada demostró en la victoria una disciplina y una magnanimidad que sus enemigos, en su arrogancia, nunca creyeron posible. No celebraban la muerte del invasor, celebraban la supervivencia de la patria. Su profesionalismo en la victoria era el reproche final y más elocuente a la soberbia de quienes los habían subestimado. Los despojos de la batalla contaban una historia más honesta que cualquier despacho oficial. Mientras los soldados mexicanos recogían los modernos fusiles y las pesadas mochilas, encontraban más que equipo militar. Encontraban daguerrotipos de esposas e hijos en pueblos lejanos de Francia. Encontraban cartas a medio escribir, llenas de anhelo y de la confianza despreocupada de una victoria que se daba por sentada. Cada objeto personal era un pequeño fragmento de una vida, un recordatorio de que el gran ejército imperial estaba compuesto por individuos, por hombres que habían sido enviados a morir a miles de kilómetros de su hogar por la ambición de un emperador. El botín de guerra más importante que México ganó ese día no fue el acero de los cañones franceses, sino la prueba tangible e irrefutable de que un imperio, por poderoso que sea, sigue siendo vulnerable, y que su maquinaria de guerra, al final,
está hecha de carne y hueso. Mientras Lorenzés luchaba con las palabras para disfrazar la catástrofe, Ignacio Zaragoza tomó una pluma y resumió la jornada con una economía y una dignidad que se harían legendarias. Su telegrama al presidente Benito Juárez no contenía excusas ni adornos, solo la pura y contundente fuerza de la verdad. Las armas nacionales, escribió, se han cubierto de gloria. En esa simple frase residía el poder de todo lo ocurrido. No se jactaba, no minimizaba al enemigo, simplemente declaraba un hecho. Contrastaba brutalmente con la prosa enrevesada de la autocompasión que se estaba redactando en el campamento francés. Era la confirmación de que mientras un lado necesitaba construir una ficción para sobrevivir a la vergüenza, el otro solo necesitaba contar la verdad para inspirar a una nación. La batalla había terminado, pero la guerra por la memoria apenas comenzaba. Y México había disparado el primer y más certero proyectil. La noticia de la batalla de Puebla no viajó a través de los canales oficiales como un simple informe militar. Se propagó como el fuego en un pastizal seco, como una leyenda susurrada de pueblo en pueblo, creciendo en fuerza y detalle con cada narrador. En París, los despachos de Lorenzés, llenos de excusas sobre el clima y el terreno, fueron recibidos con una incredulidad helada, un intento desesperado por salvar el honor imperial ante lo inconcebible. Pero en México, el telegrama lacónico y digno de Zaragoza se convirtió en un evangelio de esperanza. No era la historia de una retirada táctica francesa, era el relato épico de cómo campesinos e indígenas, armados con el coraje y las herramientas de su trabajo, habían humillado al ejército más temido del planeta. La verdad, desnuda y poderosa, demostró ser un arma mucho más potente que cualquier cañón estriado, forjando en el corazón de un pueblo la convicción de que la resistencia no solo era posible, sino que era un deber sagrado. El impacto más profundo de esa victoria no se midió en el número de bajas enemigas, sino en la forja de una identidad nacional. Antes del 5 de mayo, México era una nación aún fracturada por décadas de guerras civiles e intervenciones, una colección de regiones y facciones que a menudo desconfiaban más entre sí que del enemigo extranjero. La victoria en Puebla actuó como un crisol, fundiendo las divisiones en el calor de un propósito común. De repente, ya no importaba si uno era liberal o conservador, del norte o del sur. En ese día, todos eran mexicanos. La sangre derramada en esas laderas no solo defendió una ciudad, sino que regó las raíces de una nueva conciencia nacional. La gloria no fue para un partido político, sino para las armas de la nación. Y ese triunfo compartido se convirtió en el hilo dorado que comenzó a tejer el tejido de un México moderno, consciente de su propia y singular fortaleza. El eco de la derrota cruzó el Atlántico y resonó en las cancillerías de Europa y América. En París, la humillación fue un golpe devastador para el prestigio de Napoleón III, obligándolo a triplicar sus esfuerzos y recursos en una aventura que se revelaba mucho más costosa de lo previsto. En Londres y Madrid, los gobiernos que se habían retirado de la intervención inicial se sintieron reivindicados en su prudencia. Pero quizás el observador más atento fue el gobierno de los Estados Unidos, entonces consumido por su propia guerra civil. La victoria mexicana en Puebla fue un regalo estratégico inesperado para la unión de Abraham Lincoln. Frenó en seco las ambiciones de Napoleón III de crear un imperio títere en América que pudiera apoyar a la Confederación. La resistencia de Zaragoza y sus hombres no solo salvó la soberanía de México en ese momento, sino que ayudó a preservar la integridad de la Unión, alterando el curso de la historia en todo el continente. Es fundamental entender que, militarmente, la batalla de Puebla no terminó la guerra. Un año después, un ejército francés mucho más grande, y ahora despojado de su arrogancia, regresaría para tomar la ciudad y finalmente la capital. La intervención duraría varios años más. Sin embargo, la importancia de esa primera victoria trasciende la cronología de la ocupación. Fue una victoria moral, no definitiva. No impidió la conquista temporal, pero sembró la semilla de una resistencia que jamás sería erradicada. Le demostró al pueblo mexicano que el gigante podía sangrar, que la voluntad era un arma tan real como el acero.
Cada guerrillero que luchó en las montañas durante los años siguientes, cada ciudadano que resistió en silencio en las ciudades ocupadas, llevaba consigo la memoria de Puebla como un estandarte invisible, la prueba de que la derrota final del imperio no era una cuestión de sí, sino de cuándo. La historia inmortalizó a sus protagonistas no como semidioses, sino como símbolos poderosos y accesibles de la virtud nacional. Ignacio Zaragoza, el joven abogado convertido en general, se convirtió en el arquetipo del líder mexicano, metódico, inteligente, sereno ante la adversidad y, sobre todo, incorruptible. Su figura representaba la mente sobre el músculo, la estrategia sobre la fuerza bruta, y el machete, esa humilde herramienta agrícola, trascendió su propósito original para convertirse en el emblema del pueblo en armas. No era la espada de un aristócrata, sino la hoja del trabajador, un símbolo de que la verdadera fuerza de la nación no residía en sus cuarteles ni en sus academias, sino en las manos callosas de la gente común que, cuando era llamada, podía transformar sus herramientas de vida en instrumentos de liberación, defendiendo su tierra con la misma hoja con la que la cultivaban. En las academias militares del mundo, la batalla de Puebla se convertiría en un caso de estudio clásico, una lección brutal sobre los peligros de la guerra asimétrica y la ceguera cultural. Enseñó a generaciones de oficiales que subestimar a un adversario basándose en su equipamiento, su raza o su nivel de civilización es el error más fatal que un comandante puede cometer. Demostró que el conocimiento íntimo del terreno, la adaptabilidad táctica y una moral inquebrantable pueden, en las circunstancias adecuadas, anular una ventaja tecnológica abrumadora. Ejércitos como el de los Estados Unidos, que enfrentarían desafíos similares en Vietnam y otros lugares, encontrarían en los lodos de Puebla una advertencia premonitoria. La guerra no es una ecuación matemática de poder de fuego, es, y siempre será, un concurso de voluntades, y la voluntad de un pueblo que defiende su hogar es una variable que no puede ser calculada ni subestimada. Volvamos por un instante a ese soldado suavo, con el rostro manchado de lodo y el universo desmoronándose en sus ojos. Ahora entendemos su confusión. Lo que se rompía a su alrededor no era solo la formación de su regimiento, era la estructura misma de su realidad, el mito de la superioridad inherente que había sido el fundamento de su entrenamiento y su orgullo. No estaba siendo derrotado por un ejército superior, sino por una verdad más profunda, que el coraje no lleva uniforme, que la estrategia puede nacer de la necesidad y que el espíritu de un pueblo no puede medirse por el calibre de sus fusiles. El campesino que corría hacia él con un machete no era un bárbaro, como le habían enseñado a creer. Era el dueño legítimo de la tierra que él estaba pisando, y en ese momento, con una claridad aterradora, el suavo comprendió que él, el soldado del imperio civilizado, era el verdadero invasor. La lección de Puebla redefine la propia naturaleza de la fuerza. El segundo imperio francés creía que la fuerza residía en el acero pulido de sus cañones, en la disciplina de relojero de sus formaciones, en la herencia gloriosa de su pasado militar. Era una fuerza visible, cuantificable, imponente. Pero en las laderas de Loreto y Guadalupe, México reveló una forma de fuerza diferente, una fuerza más antigua y resistente. Era la resiliencia del agave, que sobrevive en la tierra más dura. Era la sabiduría del arroyo, que conoce el camino para erosionar la roca más sólida. Era la fuerza de la comunidad, un tejido invisible de lealtades que se vuelve más fuerte bajo presión. Era la fuerza del amor a la tierra, un ancla que mantiene a un pueblo firme contra los vientos del imperio. Los franceses trajeron un ejército. Los mexicanos simplemente eran uno. Por eso, cada 5 de mayo, el mundo no celebra la independencia de México, sino algo quizás más universal, el triunfo del espíritu humano contra la arrogancia del poder. No se conmemora el final de una guerra, sino el principio de una creencia inquebrantable. Es la celebración de la audacia del desvalido, un recordatorio de que la historia no siempre la escriben los batallones más grandes, sino a menudo los corazones más decididos. El 5 de mayo es el eco de un grito de guerra que nació en el lodo, el brillo de un machete bajo un cielo gris,
la prueba eterna de que un pueblo que se niega a ser subyugado posee un arma que ningún imperio, por poderoso que sea, ha logrado jamás derrotar, su propia e indomable voluntad de ser libre. La historia de Puebla no es, en última instancia, una historia sobre Francia o México. Es un relato atemporal sobre el orgullo y sus consecuencias, una fábula escrita con sangre y lodo que nos advierte sobre los peligros de mirar al otro por encima del hombro. Es un recordatorio eterno de que los imperios más grandes y los ejércitos más sofisticados pueden ser desmantelados no por una tecnología superior, sino por la simple negativa de un pueblo a doblegarse. Nos enseña que la verdadera fuerza no se encuentra en la capacidad de conquistar, sino en la resolución de defender, y que la soberanía más auténtica, la única que perdura a través de los siglos, no se mide por el poder que se proyecta sobre el mundo, sino por el profundo y feroz amor con el que se defiende la tierra que se pisa.